Amado Padre, reconozco que no oro todo lo que debo de orar. Y también reconozco que no sé orar conforme a tu Espíritu. Y necesito que tú me enseñes y me guíes mediante tu Espíritu para lanzarte esas oraciones que son las que tú quieres enviar a través de mí y a través de tu iglesia. Enséñanos a orar en este tiempo que es cada vez más difícil. Perdónanos por nuestra falta de oración y también, Señor, inspíranos, Dios Santo, que podamos ser canales de tu incienso. Bendice a todos aquellos que ven este mensaje y despierta a tu iglesia a la oración. Jesucristo no enseñó a sus discípulos a predicar el Evangelio, pero sí les enseñó a orar. Y todos recordamos que desde niños sabíamos el Padre Nuestro. Es cierto que muchos, la mayoría, lo rezábamos como loros religiosos, repitiéndolo y repitiéndolo. Pero una vez que el Señor entró en nuestro corazón y su Espíritu nos guía, ya no es así. Ahora tenemos el Padre Nuestro como un modelo de oración, pero sabemos que lo importante es dejarnos dirigir por el Espíritu Santo para que podamos ser incensarios de oro y lanzar ese incienso delante del trono de la gracia, mediante la intercesión continua de Jesús. Y cuando estaba Jesús en el Getsemaní, pues estaba en profunda angustia y pidió a sus discípulos que le acompañaran a orar. Pero ellos se durmieron y el Señor tuvo que ser asistido por un ángel en esa tremenda tensión de intercesión que le llevó a sudar sangre. Y después les dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Más que nunca, con este mundo babilónico perverso, necesitamos orar, velar y orar para no caer en las trampas del maligno. También el apóstol Pablo hizo un gran énfasis en la necesidad de la oración, cuando enseñó a sus discípulos sobre la armadura divina que todos debemos tener bien puesta para librar la batalla de la fe. Y después de mencionarles las armas espirituales con las cuales debemos de librar esa batalla, en Efesios 6:18 les dice bien claramente: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello por todos los santos. Luego además añade también que oraran por él, porque la mejor bendición que podemos recibir de los que nos aman es que oren por nosotros. Y cuanto más oramos por alguien, más amor crece en nosotros, más comunión produce el Espíritu Santo. A los tesalonicenses les llega a decir Pablo de forma tajante en 1 de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, lo cual realmente es un milagro, pero que el Espíritu Santo lo puede producir en nosotros, llevándonos incluso a orar mientras dormimos. Algunas veces, no sé si tú has soñado que estabas orando, pues eso lo hace el Señor. Orar sin cesar es estar totalmente guiado por el Espíritu para orar en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier postura, y para poder recibir el aliento de Dios, respirar el aliento de Dios. Yo lo llamo orar como respirar, porque de la misma manera que nuestro cuerpo necesita el oxígeno para que se mantenga vivo, así nuestra alma necesita la comunión con Dios, el aliento de Dios que viene por esa oración, escucharle y hablarle. Y sabemos que la iglesia primitiva oraba y oraba, permanecía en constante oración. Y he aquí que Pedro, por ejemplo, fue llevado preso por predicar el Evangelio, y como está escrito en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 5,
pues dice que la Iglesia hacía oración a Dios sin cesar por él. Como consecuencia de esa oración, Pedro fue milagrosamente liberado de la cárcel. Qué importante es que la Iglesia despierte a la oración. Necesitamos una revolución del Espíritu Santo para que despertemos a interceder, a clamar por este mundo que está en convulsión, entrando en una etapa tan diabólica que si no oramos no vamos a ganar las batallas espirituales y no vamos a ganar almas. Es urgente que la Iglesia reciba ese despertar con un celo santo y que doble rodilla y que clame y gima en el Espíritu Santo. Jesús, para enseñar a sus discípulos de la importancia de la necesidad de orar, la necesidad que ellos tenían, la necesidad que tú y yo tenemos de orar, la necesidad que tiene la Iglesia de orar, Jesús les dijo una parábola como está escrita en Lucas 18:1. Y dijo, había una viuda y había un juez injusto. Esa viuda clamaba al juez injusto y le clamaba que le hiciera justicia. Pero ese juez injusto no tenía temor de Dios ni temor de hombre. Y bueno, tuvo que insistir mucho esa viuda, pero basta que no cesara su insistencia que el juez quedó tan impactado y tan cargado, agobiado por su perseverancia, que dijo, voy a hacer justicia a esta viuda porque si no me va a agotar la paciencia. Y al final le hizo justicia. Y después así dice Jesús, pues si el juez injusto hizo justicia a la viuda, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, que es juez justo, hará justicia a los que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en hacer justicia? De cierto os digo que no. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa es la conclusión que saca Jesús de esta parábola, porque toda oración que sea sin fe no puede agradar a Dios. Es necesario orar con fe, como Él mismo dijo, y está escrito en Mateo 21:22. Si pidiereis con fe, todo lo que pidiereis con fe, toda la oración que hiciereis creyendo os será hecho. Y eso mismo también advirtió el apóstol Santiago en el capítulo 1. No piense que el que duda, si le pide algo al Señor, recibirá bendición o respuesta alguna, porque el que duda es como una nube que pasa y no deja lluvia. Orar, pero con fe, con esa emuná divina, esa potencia del fruto y don del Espíritu Santo que Cristo, el autor y consumador de la fe, nos da. Oremos con esa confianza, sabiendo que Dios nos oye, que no está sordo y que nos ama, que lo puede todo y que desea, pues, concedernos la petición que le hacemos. Me gusta mucho recordar al salmista con su Salmo 34:4, que dice, busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Luego el versículo 16 añade, este pobre clamó al Señor y le libró de todas sus angustias. Y este mundo está creando un pánico, una angustia, una ansiedad terrible, y si caemos en esas redes diabólicas del miedo, pues entonces acabaremos como vírgenes insensatas sin aceite, porque el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Oremos con fe sabiendo que el Señor ha vencido al diablo, ha vencido a la muerte, ha vencido al pecado y que no hay nada imposible para Él. Esa es la oración de fe. Seamos incensarios de oro, que lanzamos ese incienso al trono de la gracia mediante las copas de oro presentadas por los 24 ancianos y mediante la intercesión constante de Jesucristo que está a su diestra, unidos a Él, pero claro, conforme a su voluntad, porque muchos utilizan la fórmula de y te lo pido en el nombre de Jesucristo como si fuera una fórmula religiosa que produjera el resultado de bendición.
Y no es así. Orar en el nombre de Jesucristo es ponernos por completo en su voluntad. Como él dijo en Juan 15:7 está escrito, si permaneciereis en mi palabra y mi palabra permanece en vosotros, y pidiereis conforme a mi voluntad, todo lo que pidiereis os será hecho. Que nadie piense que podemos hacerle cambiar de idea a Dios, porque su voluntad es perfecta. Oremos en esa inspiración de su voluntad, guiados por su Espíritu y unidos a Cristo. Eso es ir en el nombre de Jesús. Unidos a Cristo, Él lanza la intercesión, porque solo a Él realmente escucha el Padre 100%, y en Él tiene toda complacencia. Él es el intercesor perfecto, y si nos juntamos con su voluntad, nos juntamos en Él, y el Espíritu Santo lanza ese poder de la oración de Cristo, y el Padre no cesa de agradarle y responderle. Sin duda que la iglesia verdadera que será arrebatada, pues será una iglesia llena de incienso, que está constantemente lanzando alabanza, adoración y oraciones. Esa iglesia perfumada es la que el Señor se va a llevar. Lo dice el Cantar de los Cantares, capítulo 3, versículo 1. ¿Quién es esta que sube del desierto, sahumada de incienso y mirra? Esa es la novia, que es tomada, levantada del desierto de este mundo y que está sahumada, empapada de incienso, porque ha estado orando y orando noche y día, y empapada de mirra, que simboliza la santidad, la consagración, que simboliza la verdadera unción del Espíritu Santo, llena de aceite y de incienso, empapada. Esa es la que tomará Cristo para desposarse con ella. Una iglesia que ora sin cesar. Padre, en el nombre de Jesucristo, te ruego que restaures el altar del incienso, el altar de la oración, que tu iglesia, que nosotros, Señor, seamos inducidos, que seamos provocados, encelados, Señor, que seamos encendidos de tu pasión, de tu fuego, de tu anhelo de salvar, sanar, libertar y establecer tu reino y tu justicia. Produce en nosotros esa pasión, esa intercesión, esa carga de oración. Y Dios mío, restaura el altar caído, el altar del incienso en tu iglesia, para que manifiestes tu gracia, para que, Dios mío, muevas tu brazo, muevas tu dedo y, Señor, salves a multitudes. Realmente produzcas la lluvia tardía de un gran avivamiento, un Shavuot, un Pentecostés glorioso, inmenso en este país de España. Manifiéstate, Padre, y pon ese altar de oración en nuestro corazón, en nuestra mente, en tu iglesia de España. Te lo pedimos, te lo pido de todo mi corazón. Y me uno a mis hermanos, a tus siervos, para pedírtelo y rogarte que tú lo hagas. No somos nosotros que podemos hacerlo. Señor, esfuérzanos tú. Señor, apasionanos tú, enciéndenos tú de ese fuego. Gracias que lo vas a hacer. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, porque esa es su santa y perfecta voluntad. Y te damos las gracias, porque así lo esperamos. Si oramos, ganamos, porque es Él el que libra la batalla y nos da la victoria. Aquel que venció, que lo puede todo, obrará por el poder de su Espíritu en respuesta a nuestras oraciones.